la mentira más peligrosa del cristianismo. O tal vez no lo debería de plantear de esa manera, porque no es una mentira del cristianismo, o una mentira que esté en la Biblia, o algo que haya dicho Jesucristo que sea mentira, no va por ahí. Es una mentira que muchas personas que se consideran buenos cristianos se creen. Y esto me di cuenta hace más o menos un mes. Te quiero platicar un poquito de cómo pasó todo. Pero básicamente la mentira es la mentira de ser una buena persona. Cuando crees que eres una buena persona, cuando crees que eres un buen cristiano. Todo empezó porque hace poco hice un viaje familiar y estaba platicando con un tío. Ya sabes, esas veces que te quedas platicando y hay tiempo para que salgan temas profundos. Y bueno, por supuesto que esta plática salió porque yo tengo más o menos como 6 meses de tomarme en serio qué significa vivir siendo cristiano. Entonces, mi tío me empezó a preguntar algunas cosas, empezamos a platicar, se puso buena la plática. Y creo que también es una lección que yo necesitaba comprender con más profundidad, porque fue un momento muy surrealista. Fue un momento de esos momentos en los que como que estás observando todo desde fuera y un poquito hasta te sales de tu cuerpo o estás viviendo todo con una conciencia tal vez más fotocompleta de lo que está pasando, porque de alguna manera como que hasta tienes un pensamiento detrás de la cabeza y dices, esto es importante, está pasando algo que vale la pena recordar. Y fue el momento en el que mi tío me dijo, a ver, pero si yo no peco, a ver, yo no robo, yo no mato, no digo mentiras graves para salirme con la mía, tal vez a veces hay una blanca mentira de vez en cuando, ¿no? Pero pues sin querer, casi, ¿qué es lo peor que yo podría hacer? Como diciéndome, pero yo soy buena persona, es lo que él me quiso decir, o sea, ¿para qué necesito la religión? Me dijo, yo creo en Dios, pero no me la vivo yendo a misa, no me la vivo confesándome, buscando comulgar, porque yo siento que yo soy una buena persona. Yo, de nuevo, no cometo robos, tranzas, mentiras. Por supuesto que no he matado a nadie, ni he herido a nadie, ni he insultado a nadie. Y un poquito en ese momento yo comprendí que ese es el estado de conciencia de muchos cristianos. ¿Realmente podemos decir que esa persona es un cristiano? Porque ser cristiano no es nada más decir yo creo. No es nada más seguir a Cristo. No es nada más unirte al club, ponerte la etiqueta. En realidad, ser cristiano es hacer lo que dice la Biblia. Comportarte de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. No es nada más decir yo me uno al club y soy follower de Yeshua de Nazaret. Entonces, he estado reflexionando en esta mentira de todas las personas que se creen buenas personas. Porque al final el ideal es tan alto, tan perfecto, que nadie puede realmente decir yo soy un buen cristiano. Yo soy el cristiano ejemplar. Todos nos quedamos cortos de la vara con la que se mide qué tan buena persona eres realmente. Entonces, creo que hay muchísimas personas que viven en esta mentira. Viven pensando que porque no cometen pecados graves, entonces en realidad no cometen ningún pecado. Por consecuencia son buenas personas. Y creo que esto viene de un error de cómo entendemos la palabra pecado. Porque lo relacionamos, por supuesto, que mucho a los 10 mandamientos. Y pensamos que hay 10 reglas que mientras no rompamos esas 10 reglas todo está bien. Pero hace poco platiqué con un padre y que me reforzó esta idea de, bueno, que fue parte de una confesión que yo hice, pero después se convirtió en una plática, o en una conversación
importante que tuve con un sacerdote. Porque, para empezar, no hay que ver mal que te tengas que confesar. O no hay que ver mal el haber cometido un pecado. Porque el proceso de arrepentirte, ir a confesión y comulgar, es un proceso de autosanación, es un proceso de maduración espiritual. Nunca hay que sentirnos mal por confesar y arrepentirse de un pecado, pero ¿qué es realmente un pecado? Y lo más fácil para entender qué es realmente un pecado es pensarlo en términos de un error, una equivocación. Y ese error, esa equivocación no es nada más una acción que cometiste. Puede también ser la ausencia de una acción. Por ejemplo, si tú te dices a ti mismo, mañana voy a ir a correr, y no vas a correr, eso es un error en términos de estado de conciencia. Te estás mintiendo a ti mismo, es una falta a la verdad. Y es un error por omisión. Porque dijiste que ibas a hacer algo, tenías que hacer algo y no lo hiciste. Entonces, estas equivocaciones no son nada más cosas que podemos hacer, son cosas que no hacemos. Y más allá de la acción, también podemos equivocarnos en nuestra palabra y podemos equivocarnos en nuestro pensamiento. Y eso determina algo muy importante, que la mayoría de las personas está preocupada nada más por los pecados de obra y los pecados de pensamiento, los errores y las equivocaciones que suceden acá dentro. Entonces llegué a esta conclusión. Dependiendo de tu estado de conciencia, dependiendo del tipo de persona que seas, el contexto en el que vivas, la misión que tengas, la cantidad de dones, de bendiciones, de recursos que tengas a tu disposición, dependiendo de quién eres, es el tipo de pecados con los que tienes que trabajar. Por lo tanto, estoy todavía un poco honestamente como en medio. Y por lo tanto, a veces me cuesta trabajo decir cosas como si fueran una afirmación. Creo que la pregunta es más poderosa que la afirmación. Entonces, para convertirlo en pregunta, me pregunto si en realidad hay como un espectro, como un abanico de pecados. Y dependiendo de tu estado de conciencia, vas a tenerte que relacionar con esa energía que te jala, que se conoce como la tentación, y es distinta dependiendo del contexto. Entonces es muy fácil decir, yo no he pecado ni de ira, ni de gula, ni de soberbia, ni de lujuria, ni de pereza, ni de envidia, ni de avaricia, entonces yo soy una buena persona. Yo no he matado, yo no he robado, yo soy una buena persona. Pero si tú estás en un estado de conciencia más avanzado, tienes lo que yo le llamaría pecados más sutiles, pecados menos graves que los pecados capitales, pero que no por eso son menos graves para ti. Y creo que esa es la gran lección que aprendí últimamente. Que para una persona que está luchando con no ponerle el cuerno a su pareja, por ejemplo, o una persona que está luchando por ya no le quiero robar a mi jefe, a una persona que está luchando con que cometió una falta grave de una agresión física a otra persona. Si tú eres una persona, es decir, la gravedad para esa persona que cometió un pecado capital grave no es la misma gravedad que debes de sentir tú, o yo lo pienso en mí, es la misma gravedad que debo de sentir yo por cometer un error o una equivocación pequeña. Porque es la única manera en la que podemos trascender este gran engaño, esta mentira peligrosa de pensar que somos buenas personas, pensar que somos buenos cristianos, porque eso en realidad te hace dejar de ser cristiano. Comprarte esa mentira
te hace dejar de ser cristiano. Y a muchas personas las lleva a abandonar por completo este proceso de tomarte en serio tu comportamiento, arrepentirte de cuando tu comportamiento no es ideal o no es lo que tú quieres que sea, buscar la confesión con el arrepentimiento y buscar la comunión después de la confesión. Y tratar de mantener la comunión el mayor tiempo posible, porque parte del arrepentimiento es la total decisión de no seguir cometiendo el mismo error. Y eso es algo fundamental. Si sabes que es un error, entonces naturalmente vas a sentir culpa. Esa culpa te va a llevar a sentir arrepentimiento. Mucha gente también hace de lado la culpa. Y si no sientes culpa por haberte equivocado, ¿cómo vas a dejar de seguir cometiendo el mismo error? Porque en el momento en el que haces de lado la culpa, estás aceptando el error como normal. La culpa es ese sentimiento, o mucha gente le llama remordimiento de conciencia, que te hace tener total certeza de que lo que hiciste está mal. Hice algo mal, me siento culpable. El próximo paso es una especie de abrazo a ti mismo, un ejercicio de amor propio, en el cual te arrepientes y tomas la decisión de ya no ser la misma persona. Y después la comunión es lo que te mantiene listo y preparado para dejarlo todo. Porque nunca sabemos cuándo vamos a morir, nunca sabemos en qué momento se nos acabaron los segundos en esta realidad que es pasajera. Y el punto es ese, que te agarre confesado, que la muerte no te agarre desprevenido y que no estés listo para dejar ir todo lo terrenal y entrar en el reino de los cielos, desprenderte y desapegarte de todo lo que no es de Dios y ganarte la vida eterna. Entonces, lo que me ha servido mucho pensar últimamente es: ten mucho cuidado con minimizar cualquier pecado, porque no quiere decir que haya pecados, que todos los pecados tengan la misma gravedad, que todos los pecados tengan el mismo peso o que sean igual de fuertes ante los ojos de Dios. Muchos cristianos creen eso. Yo no creo que matar a una persona sea lo mismo que una mentira pequeña. Pero si tú eres el tipo de persona que está más avanzado, tal vez la palabra no es avanzado, porque no es una superioridad o que vayas más adelante, porque en realidad el proceso es una espiral. Nadie va más adelante que otra persona, pero si tu estado de conciencia te permite no estar atorado en los pecados más graves, eso no quiere decir que no tengas pecados, que no tengas errores, equivocaciones. Tus pecados van a ser distintos. Entonces, aunque no estés cometiendo pecados graves, debes de tener mucho cuidado. O bueno, eso es lo que yo pienso para mí. A veces cambio mi lenguaje y te estoy hablando como si te estuviera diciendo a ti, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso. Puede ser que yo no estoy pensando en ten cuidado, por ejemplo, creo que no vale la pena poner ejemplos. El punto más importante es: yo tengo que tener mucho cuidado, por ejemplo, de no mentirme a mí mismo. Tal vez hace mucho tiempo no le digo mentiras a otras personas. Pero ¿qué pasa en el momento en el que yo me digo a mí mismo: ya no quiero comer carbohidratos, voy a pasarme un mes sin comer carbohidratos, y a los 15 días estoy comiendo carbohidratos? Eso para mí es un pecado grave, es un pecado de omisión, porque dejé de hacer algo que tenía que hacer y además me mentí a mí mismo. O por ejemplo, tal vez no me voy a poner a ver pornografía, pero pasarme una hora viendo mi celular, viendo, no sé, viendo reels de Instagram, que, a ver, siento que tengo muy bien cuidado mi reel de Instagram y me salen cosas que valen la pena. Me salen muchos mensajes buenos, me sale información práctica, me sale educación. Entonces, si yo me paso
una hora viendo reels de Instagram, no estoy realmente perdiendo mi tiempo, pero sí tengo otra cosa más importante que hacer. Y nada más estoy viendo reels de Instagram por una hora. Para mí eso es pecado. Por supuesto que si tú vas y le preguntas a otra persona, oye, estar viendo una hora tu celular es pecado, te va a decir, por supuesto que no. En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, ni los mandamientos, ni los pecados capitales, te dicen que si estás viendo tu celular una hora es pecado. Pero para mí, si tengo algo que hacer y estoy evitando eso que tengo que hacer, que es importante y es profundamente significativo para mi camino, para mi responsabilidad de llevar mis dones, mi talento, mi creatividad, que me lo dio Dios, y los recursos que tengo a mi disposición, de llevarlo hacia sus máximas consecuencias. Entonces, cualquier cosa que afecte mi comportamiento de excelencia, cualquier cosa que me alente, cualquier cosa que me distraiga, cualquier cosa que me haga daño, para mí es pecado y es suficiente razón para sentirme arrepentido, ir a confesión. Y pienso mucho en una frase de la Biblia en la que Jesucristo dice, ¿por qué me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Eso es similar a la persona que dice, yo creo en Dios y soy una buena persona, entonces no necesito ir a misa los domingos ni estarme confesando. Yo acepto a Jesucristo como mi Dios y mi Salvador y no cometo pecados graves, entonces ya estoy salvado. No, eso no dice la Biblia. A mí me costó mucho trabajo entender esto, pero está resumido en esta frase. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, Dios mío, pero no hacen lo que yo les digo? Y Jesucristo dijo, tomen y beban, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿No? Y Jesucristo fue muy claro en sus, iba a decir recomendaciones, pero no son recomendaciones, son reglas. Son más que nada precauciones. Ten mucho cuidado de alejarte de mí porque esto te puede pasar. Entonces realmente creo que esta mentira, soy una buena persona, soy un buen cristiano, no cometo pecados graves, que en la cabeza de esa persona es, yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no peco. Pero yo estoy aquí para decirte, si tú tienes una misión, y esa misión es ser un guerrero espiritual, avanzar el reino de Dios en la tierra, cualquier cosa que te aleje de eso es un pecado. Y puede ser en pensamiento, puede ser en palabra, puede ser en acto, pero también puede ser en omisión. Por lo tanto, las cosas que sabes que tienes que hacer y no las estás haciendo, eso es un pecado. Por supuesto que hay que empezar por las cosas que sabemos que ya no tenemos que hacer y las seguimos haciendo. Hay que abrir espacio al dejar de hacer las cosas que no tenemos que hacer para poder hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Pero si te dices a ti mismo que tienes que hacer algo y no lo haces, yo creo que eso es pecado. Si sabes que tienes que estar haciendo algo, pero estás distraído en cualquier cosa, eso es pecado. Y decir pequeñas mentiras, desde mi punto de vista, es exactamente igual que decir grandes mentiras. No hay absolutamente ninguna razón por la cual tengamos que modificar la verdad y tratar de cambiar la realidad a nuestro antojo a través de falsedad. No hay absolutamente ninguna razón. Por lo general, cuando tú le cachas a una persona una mentira chiquita, detrás de esa mentira chiquita hay otras 20 mentiras chicas y una mentira grande. Por lo tanto, tampoco hay que pensar que es bueno mentir para salirte de la tuya, aunque con la tuya y que no le afectaste absolutamente a nadie. Y estas son mentiras muy tontas, como llegué tarde a un evento social y le digo a mis amigos, ay, perdón, fíjate que una mentira. No le estás afectando a nadie. Hasta puedes pensar que esa mentira más bien te está ayudando a tener una consecuencia más positiva, un resultado más positivo, pero
no es verdad. No es verdad. Y por otro lado, las mentiras son también cosas que no decimos, verdades que no decimos. Cuando hay una verdad importante que tienes que decir y no la dices, eso es mentir. Mentir no solamente es hablar falsedad, sino callar la verdad. Entonces he estado pensando mucho en esta frase, ¿no? ¿Por qué me dicen, Señor mío, Señor, Señor mío, Dios mío, pero no hacen lo que yo les digo? Y entonces me doy cuenta que no es nada más aceptar a Jesucristo como Dios, no es nada más entender la Trinidad como un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creer en la Trinidad. Porque si crees, por consecuencia tienes que comportarte como Dios dice que te debes de comportar. No es nada más creer, es también comportarse de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero muchas veces eso nos mete en este engaño. Bueno, en la Biblia no está explícito que sea pecado perder 1 hora en mi celular. Pero si tú tienes una misión, el ejemplo de Jesucristo fue excelencia. Y si tú sabes que estás por debajo de tu excelencia, estar distraído es estar por debajo de tu excelencia. No ir a la velocidad en la que tienes que ir es por debajo de tu excelencia. Anestesiar tu conciencia para ir más lento de vez en cuando, con un poquito de alcohol o drogas suaves, eso te separa de tu excelencia. El azúcar te alenta. El azúcar literalmente mata tus neuronas, igual que un solo trago de alcohol está comprobado que mata tus neuronas. El azúcar te inflama por dentro. La inflamación genera enfermedad. El azúcar te enferma. Entonces, en el momento en el que tú dices, ay, no es pecado que me coma este postre o este helado. ¿Cómo va a ser pecado comer un helado? Pero si tú sabes que no deberías de estarte comiendo ese helado, si tú sabes que no estás honrando tu templo al comerte ese helado, ¿cómo va a ser posible que eso sea un pecado? Si el helado es un símbolo de disfrutar la vida y es un símbolo de la felicidad de estar vivos. Definitivamente no va por ahí. La gratificación instantánea es pecado, porque nos aleja de la gratificación a largo plazo, que es la única que vale la pena. Y la mayor gratificación es que en el momento de nuestra muerte estemos en comunión y no en separación. Que todo lo que hacemos en nuestra vida y cada segundo de nuestra vida está relacionado con ese momento, el momento de nuestra muerte, en el que se determina qué pasa después con nuestra conciencia. Por eso me encanta esta frase mexicana que dicen, mucha gente se persina y dice, uy, pues ojalá me agarre confesado, porque de eso se trata el día a día, de cómo nos estamos preparando para el final, que no es el final, por cierto, es el inicio de la vida eterna.